ustedes ya saben, involucran o incluyen a los miriápodos, a los crustáceos y a los antiguamente conocidos como hexápodos, que hoy los damos como dos grupos diferentes, como Helipura y como insecta. Es quizás el grupo más importante de artrópodos en términos de diversidad y en términos de disparidad morfológica también. Es un grupo antiguo, ¿sí?, que está presente desde el Cámbrico, y en términos de diversidad y de riqueza específica es probablemente el clado más importante dentro de Bilateria. ¿Cómo podemos aproximarnos a definir qué son los mandibulados y qué significado y qué importancia tienen dentro de los artrópodos? Una manera de aproximarnos a los mandibulados es empezar a pensar en los artrópodos y cuáles son las estrategias que han tenido los organismos dentro de este filum para procesar, para hacerse de los alimentos y procesarlos. Hacer los artrópodos un grupo metamerizado y con al menos un par de apéndices, ¿sí? Podemos empezar a ver en todos los grupos que ya hemos visto hasta ahora cuáles fueron las distintas estrategias que tuvieron cada uno de los clados para resolver el tema de la manipulación de alimentos respecto a la tagmosis y la presencia de apéndices. Podemos asegurar que los artrópodos manipulan sus alimentos con los apéndices, con algunos apéndices, con parte de los apéndices, y de esta manera podemos empezar a tratar de dilucidar cómo habría sido el artrópodo basal, el artrópodo más generalizado, el Bauplan más generalizado para el filo. En ese punto podemos pensar que los artrópodos surgieron como un grupo primariamente macrófago, no sabemos muy bien si detritívoro o predador, y que como parte de su Bauplan disponían de uno o más pares de apéndices para manipular el alimento. Los artrópodos tienen que tomar el alimento y procesarlo antes de ingerirlo. Entonces, los apéndices van a estar involucrados en estas dos acciones, procurar el alimento y procesarlo antes de ingerirlo. Entonces podemos encontrarnos con artrópodos que dedican a estas tareas una gran cantidad de apéndices, como por ejemplo ya vimos en Siphosuros, donde casi todos los apéndices prosomales intervienen en la alimentación, y también como pudimos ver en trilobites, una gran cantidad de apéndices, todos los apéndices, casi todos los apéndices proveen enditas para el procesamiento del alimento. Todavía no los vieron, pero los van a ver a partir de ahora en un grupo de crustáceos que son los branquiópodos, un grupo donde están los anostracos y los notostracos, que son estas dos imágenes que vemos abajo, que tiene un tipo de apéndice que sí ya vieron, que son los apéndices filopodiales, estos apéndices aplanados, con gran desarrollo de enditas, y que son polifuncionales, no solo intervienen en la alimentación, sino también en la locomoción, en la respiración y en la excreción. Estos grupos de crustáceos, anostracos y notostraca, principalmente estos dos, de los que ustedes van a ver, también presentan una gran cantidad de apéndices involucrados en la alimentación. En general, teniendo en la mesa todos los grupos principales de artrópodos, podemos distinguir algunos grupos diferentes, que esta distinción no está hecha sobre la base de sus relaciones de parentesco, sino tiene que ver más con lo funcional. Respecto a los artrópodos, al Bauplan, a la tagmosis y a la cantidad de apéndices que intervienen en la alimentación. Entonces, ahí podemos distinguir algunos con muchos pares de apéndices de función alimenticia,
los que dijimos recién, sifosuros, trilobites, anostracos, notostracos, algunos decápodos. Artrópodos con pocos pares de apéndices con función alimenticia, por ejemplo insectos, miriápodos, arácnidos. También podemos distinguir artrópodos que presentan apéndices dedicados a la alimentación, pero son exclusivos en esta función, son unifuncionales. Por ejemplo, las mandíbulas de insectos, de miriápodos y de crustáceos en general. O artrópodos que tienen apéndices que se usan en funciones alimenticias, pero que son polifuncionales. Como por ejemplo los que ya vieron ustedes en Sifosura, que además de proveer enditas para el procesamiento de los alimentos, también son locomotores. También en arácnidos, por ejemplo, pedipalpos que aportan enditas, pero que tienen función sensorial o de captura de presas. Trilobites es lo mismo que los sifosuros, y anostracos y notostracos, como vimos recién, aquellos grupos que tienen apéndices filopodiales que son polifuncionales. De nuevo, alimentación, locomoción, respiración y excreción. Para tener en cuenta bien la disparidad morfológica con la que nosotros tenemos que lidiar cuando nos ponemos a estudiar los artrópodos como un grupo. ¿Sí? Entonces, pensando en toda esta disparidad que encontramos dentro del filum, en un extremo vamos a encontrar a los anostracos, que secundariamente usan una gran cantidad de pares de apéndices para la alimentación. Decimos secundariamente porque el tipo de alimentación no es la alimentación generalizada de los artrópodos, son filtradores, y por ser filtradores probablemente la evolución haya hecho que aporten una gran cantidad de apéndices para esta función. Y también consideramos que es secundaria este tipo de alimentación porque sus enditas, si bien intervienen en el proceso de alimentación porque filtran el alimento, no participan como lo hacen las enditas en el resto de los grupos, que es masticando, procesando el alimento. En el otro extremo podemos encontrar a un insecto masticador. Cuando veamos en la tercera parte del curso estudiemos los insectos, vamos a ver que los han derivado en una gran cantidad, una gran variedad de aparatos bucales, pero consideramos que en los insectos el aparato bucal básico generalizado es el masticador, como lo podemos encontrar en una langosta, en una cucaracha, en un aguacén, en una libélula. En estos insectos solo se dispone de 3 pares de apéndices dedicados a la alimentación. Estos 3 pares de apéndices exclusivamente se usan para la alimentación y presentan enditas que ayudan a masticar el alimento. Estas enditas, ustedes ya vieron en los primeros trabajos prácticos, hablamos de los dientes que presentan las mandíbulas, que son los incisivos o los molares, las lacinias y las galeas en las maxilas y las glosas y paraglosas en el labio, siempre hablando de los apéndices cefálicos de los insectos. Y en el medio de todo esto, de estos dos extremos, encontramos una amplia disparidad, como la venimos diciendo recién. Encontramos muchos apéndices, o grupos con muchos apéndices que aportan enditas masticatorias, sifosuros, trilobites, y consideramos que este modelo es más generalizado, ¿sí? Dentro de los artrópodos. Y también encontramos, secundariamente, en algunos mandibulados, otros grupos de crustáceos que suman más pares de apéndices a la alimentación. Esto lo podemos ver en cangrejos, en camarones, en langostinos, en langostas de mar, que son un grupo de los decápodos, que además de tener estos 3 pares de apéndices que mencionábamos para los insectos, mandíbulas, maxilas y el segundo par de maxilas, en el caso de los insectos se funden en un labio. Además de estos 3 pares, podemos encontrar 3 pares más que se llaman maxilipedios, ¿sí? Que son los apéndices
que provienen del tagma torácico, que tenían originariamente una función más locomotora y que secundariamente se van adicionando funcionalmente al céfalo para colaborar en todo lo que es el procesamiento de alimentos. Estos apéndices torácicos, con una función primaria locomotora, cada vez se parecen más a un apéndice, a una maxila, ¿sí? Por eso se llaman maxilipedios. Los que están más cerca de las maxilas 2 se van a parecer más a las maxilas, los que estén más lejos, el maxilipedio 3 va a tener una transformación un poco más leve entre una pata locomotora y una maxila como la que encontramos en los otros dos. Todos estos grupos presentan entonces una gran disparidad morfológica respecto a la cantidad de apéndices, a cómo se usan los apéndices, a las funciones que tienen los apéndices en relación con la alimentación, y consideramos que todos estos han alcanzado este Bauplan, este modelo, independientemente. Dentro de toda esta diversidad, nosotros podemos rescatar como dos modelos básicos, que son los que hablamos al principio del curso, pensando en los artrópodos que tenemos en el día de hoy. Tenemos quelicerados por un lado y tenemos mandibulados por el otro. Los quelicerados los definimos bastante bien por ser un grupo con un tagma anterior con 7 segmentos, de los cuales 6 aportan apéndices, y tenemos que ningún apéndice tiene, necesariamente está dedicado exclusivamente a la alimentación, tampoco tienen antenas. Entonces tenemos quelíceros, pedipalpos y 4 pares de patas locomotoras. Y después tenemos el resto de los artrópodos actuales, los podemos agrupar dentro de los mandibulados, y nos vamos a encontrar como que es el grupo de artrópodos más diverso que hay, los mandibulados, ¿sí? Es mucho más diverso que los quelicerados, es mucho más dispar internamente, y la sistemática de los mandibulados es bastante compleja, refleja un poco esta disparidad morfológica interna. Entonces, ¿cómo definimos a los mandibulados? Los definimos como aquel grupo de artrópodos que presenta un tagma anterior, al que llamamos céfalo, compuesto por 6 segmentos, uno menos que el que encontrábamos en quelicerados, donde del cuarto al sexto aportan un par de apéndices cada uno de estos segmentos, dedicados primariamente y de modo exclusivo al procesamiento mecánico de alimentos. Al primero de estos 3 pares de apéndices dedicados exclusivamente a la alimentación le llamamos mandíbulas. Y le llamamos mandíbulas porque es el par de apéndices de los mandibulados donde las enditas se parecen más a dientes, ¿sí? Entonces hablamos de dientes incisivos y dientes molares. Independientemente de si tiene o no tiene palpo, si desarrolla o no un palpo mandibular, le decimos mandíbulas por este parecido que tienen con las mandíbulas de vertebrados, porque son los apéndices que sí tienen dientes. Y estos dientes son muy parecidos a las natobases que encontramos desarrolladas en las coxas de los apéndices de sifosuros o de trilobites. Este hecho de que este grupo de artrópodos tenga un tagma anterior con 6 segmentos, ninguno de los cuales aporta apéndices para la locomoción, nos hace pensar en un grupo de artrópodos un poco más especializados probablemente, o un mayor nivel de sofisticación en el diseño de este Bauplan, porque de estos 6 segmentos, los apéndices que derivan, o las estructuras que derivan de estos 6 segmentos, están todas dedicadas a las funciones específicas que se encuentran en la región anterior del Bauplan de los bilaterios, es decir, funciones sensoriales y alimenticias. Muy diferente a lo que pasa en los quelicerados, donde este primer tagma, este tagma anterior, que llamamos cefalotórax o prosoma, no solo tiene funciones cefálicas, sino que además tiene funciones locomotoras, entonces no está diseñado de un modo tan sofisticado. Entonces, pensando en esta definición,
los mandibulados conforman el clado más diverso y exitoso de los artrópodos, y como los artrópodos es el filum más exitoso y diverso de los bilaterios o de los animales, es el clado más diverso y exitoso de todo el reino animal. Exhibe una gran disparidad morfológica interna, porque, fíjense, las imágenes de abajo de la filmina, todos esos están dentro de los mandibulados, desde un cirripedio hasta una abeja o hasta un mosquito. ¿Sí? Son bastante diferentes, pero podemos definirlos casi exclusivamente con una sola sinapomorfía, es que presentan mandíbulas. ¿Y a qué le llamamos mandíbulas? Al par de apéndices derivado de tal segmento que tiene tal función y que tiene tal morfología. ¿Sí? Todos cumplen con esta característica. Hoy reconocemos ampliamente la monofilia de los mandibulados. Pero si ustedes recuerdan las primeras clases, esto no era tan así hace unos años, ¿sí? Entonces vamos a depender de qué teoría apendicular sigamos para poder pensar la monofilia, parafilia o polifilia de este grupo de los mandibulados. Entonces, para repasar un poco lo que habíamos visto al inicio de la cursada, si ustedes recuerdan, había dos teorías básicas respecto a los apéndices: la teoría de Kukalova-Peck, que es la que nosotros estamos aceptando, que es la polirramia, multirramia, y la que usamos a Manton, a Sidney Manton como líder de la otra, que es la que hablaba que había apéndices birramosos y unirramosos con distintos tipos de organización. O sea, el plan de organización de los apéndices para Manton era diferente en los birramosos y en los unirramosos, y Kukalova da un solo plan de organización. De acuerdo a estas cuestiones, las mandíbulas que encontramos en insectos, en crustáceos y en miriápodos pueden ser homólogas o no. Si seguimos la hipótesis de Manton, esas mandíbulas, las que encontramos, por ejemplo, en un crustáceo, esto es un cangrejo, y la que encontramos en un insecto, no son homólogas, ¿sí? Y para Kukalova-Peck, por cómo considera la organización de cada uno de los apéndices, sí pasan a ser homólogas. Así que tengan en cuenta esto cuando piensen en mandibulados, repasen esta clase y recuerden bien cómo considera Manton la función de las mandíbulas, si es una mandíbula telognática o natobásica, y cómo las considera Kukalova. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de mandibulados, más allá de cómo los definimos y si consideramos que son un grupo monofilético o no, tiene que ver con los procesos de terrestrialización que pudo haber habido en este grupo. A partir de ahora yo voy a hablar de mandibulados, y siempre voy a hablar de mandibulados como un grupo monofilético, ¿sí? Tengan en cuenta eso, y tengan en cuenta esto cuando leen distintos textos. Si el autor del texto o la autora del texto considera que son un grupo monofilético, no, porque lo que se dice a partir de esa presunción es diferente, por lo que puede derivarse de ahí. A diferencia de lo que nos pasaba con quelicerados, que no teníamos mucha idea, no la tenemos, sobre cuántos y cuáles, cuándo y cómo fueron los procesos de terrestrialización dentro de los quelicerados, en mandibulados esto es un poco más fácil de abordar. Entonces, cuando hablamos de mandibulados, tenemos un poco más de información acerca de los procesos de terrestrialización. Sabemos que dentro de los mandibulados la terrestrialización sucedió varias veces, incluso está sucediendo ahora en algunos grupos, como por ejemplo un grupo de anfípodos, lo van a ver un poquito más adelante, son los talítridos. Es un grupo que ahora se está viendo dentro de esta familia, especies que se están terrestrializando, estamos viendo una disparidad morfológica en algunos aspectos de su plan de organización, por ejemplo, los apéndices del abdomen, que están indicando que están en un proceso de terrestrialización.
Entonces nosotros estamos bastante seguros que en todos los mandibulados hubo varios eventos de terrestrialización que derivaron en planes de organización bastante diferentes. Esto significa que nos podemos encontrar con bastante disparidad respecto a cómo resolvieron las limitaciones que les impone a un grupo acuático el medio terrestre. Entonces vamos a encontrar distintos tipos de órganos respiratorios, distintos tipos de relación entre el respiratorio y el circulatorio, distintos tipos de órganos para la excreción, distintos tipos de un montón de cosas en relación a estas limitaciones que impone el medio terrestre. Una cosa que hay que tener en cuenta para decidir, al menos en forma general, cuántos eventos de terrestrialización sucedieron en el grupo de los mandibulados, es cuál es la hipótesis macrosistemática en la que nos paramos como para poder decidir cuántos eventos de terrestrialización hubo. Por ejemplo, si nosotros consideramos una organización de los artrópodos, ¿sí?, como esta, donde no se reconocen las mandíbulas de los crustáceos y de los miriápodos y hexápodos como una cuestión, como una estructura homóloga, y tenemos este clado, reconocemos este clado como esquizorramia o TSC y este clado como unirramia en sentido amplio. Bueno, podemos llegar a considerar que hubo un evento de terrestrialización para los quelicerados, hubo uno más para los crustáceos, pero hubo uno solo para miriápodos y para hexápodos o insectos, ¿sí? Porque tenemos un clado y este clado lo podemos diagnosticar por varias características asociadas al medio terrestre. Entonces, en cambio, si nosotros consideramos que la mandíbula de los crustáceos es homóloga a la mandíbula de miriápodos e insectos o hexápodos, como es el caso de esta última propuesta, nos encontramos con un panorama totalmente diferente. En este caso nosotros vemos a mandibulados, miriápodos, crustáceos y hexápodos, porque acá consideramos que las mandíbulas son homólogas para todos estos grupos, y dentro de esta hipótesis mandibulata consideramos que crustáceos y hexápodos o insectos conforman un clado separado, hermanos de miriápodos, y el cual lo llamamos pancrustácea. En este caso vamos a requerir necesariamente de un evento de terrestrialización nuevo, porque tenemos el de los quelicerados, por lo menos uno, tenemos el de los crustáceos, uno o dos, dependerá, pero no podemos aducir un solo evento de terrestrialización para miriápodos y para hexápodos. ¿Por qué? Porque el antecesor común de miriápodos y de pancrustácea fue acuático. Por lo tanto, los miriápodos tuvieron que terrestrializarse independientemente de los insectos, que no es totalmente contrario a lo planteado en esta otra hipótesis, por ejemplo, de unirramia en sentido amplio, o dentro de mandibulata la hipótesis de atelocerata, ¿sí? Cuando hablamos de atelocerata dentro de mandibulata, también podemos ahorrarnos, entre comillas, un evento de terrestrialización. Ahora bien, hago una ventana acá como para, ustedes ya vieron miriápodos, pero para que tengan en cuenta una cosa. Si ustedes plantean que la evolución de los artrópodos fue por el lado de unirramia en este sentido, o de atelocerata, tienen que también considerar que muchas de las características que nosotros usamos, o en general se usan para darle consistencia a los miriápodos como un taxón, es decir, la pérdida del segundo par de antenas, la pérdida de los palpos en las mandíbulas, la pérdida de muchas estructuras relacionadas con un bauplan acuático, la presencia de túbulos malpillos, la presencia de tráqueas, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones que le dan cierto volumen
al concepto de miriápoda como taxón van a desaparecer porque esas cuestiones las podemos considerar para el grupo en sí, para telocerados en sí, para Unirramia en sí, y no exclusivamente para miriápoda, ¿sí? Serían características no necesariamente sinapomórficas para los miriápodos, sino que estarían diagnosticando al grupo mayor. Ahora, en el caso de considerar que el mandibulado se ordena como miriápoda más pancrustácea, en ese caso esas características que están relacionadas con el proceso de terrestrialización nos pueden servir para encontrar mayor sustento en la monofilia de los miriápodos. Lo mismo pasa con la propuesta del medio. Ustedes ya la vieron, es una propuesta que surge más que nada de la evidencia molecular, algunos trabajos, no muchos, donde miriápodo estará más relacionado con los quelicerados y habla de mirioquelata, y que queda por otro lado pancrustáceas separados, y en este caso también se rompe el concepto de mandibulata como grupo monofilético. Tengan en cuenta eso, todos los eventos de terrestrialización que vamos a encontrar dentro de mandibulata van a variar de acuerdo a la hipótesis macrosistemática que sigan. Profesor, Sí. Yo sé que no aceptas gente fuera del horario, pero hay un chico que me mandó a mí con tiempo el link, porque se le prendió fuego el departamento de la computadora, entre otras cosas, y yo estaba en reunión de padres y no se lo podía pasar. Terminé la reunión de padres y se lo pasé, Bueno. Pero bueno, está esperando que lo aceptes, es Gustavo Herrera, a ver si se puede. Vamos a hacer. Gracias. Ahí está. Bien, entonces, hablamos de mandibulados en tanto grupo, lo definimos en tanto su tagma anterior y lo diferenciamos del resto de los artrópodos actuales, y discutimos un poco acerca de las propuestas monofiléticas o polifiléticas de mandibulados y cómo influye esto en todos los eventos de terrestrialización que sabemos sucedieron dentro del grupo. Pues tenemos más o menos todas esas certezas, pero todavía tenemos un trabajo bastante difícil, que es aclarar algunas cuestiones que pasan en relación a los mandibulados y que nos van a afectar un poco el conocimiento que tenemos sobre los artrópodos. Uno de los problemas que nos trae toda la evolución de la clasificación de los artrópodos, y en particular de lo que hacen los mandibulados, por un lado es la proliferación de nombres para estructuras morfológicas similares, ¿sí? Porque estas estructuras morfológicas similares van a poder ser consideradas homólogas o no respecto de, o de acuerdo a la hipótesis filogenética que sigamos. Por ejemplo, las mandíbulas. Si nosotros seguimos a Manton, le estamos diciendo mandíbulas a cosas que no son homólogas, ¿sí? La mandíbula de los crustáceos y la mandíbula de los insectos, por ejemplo. ¿Qué hacemos con el labro, que también está mencionado en crustáceos, está mencionado en insectos? Vamos a considerar que es lo mismo, que no es lo mismo. Ustedes recuerdan en las primeras clases que no teníamos muy claro el alcance del término labro, porque en general nosotros digo los biólogos, ¿no? Tratamos de usar palabras con sentido de homología, y muchas veces usamos una palabra, un término, pensando que tiene sentido de homología y no lo tiene. Entonces, cuando hablamos de labro en crustáceos e insectos, probablemente estemos desconociendo si realmente le estamos hablando de estructuras homólogas o que son estructuras simplemente similares desde el punto de vista morfológico de su posición. Entonces, la falta de consenso sobre la monofilia de los grandes grupos y la falta de síntesis de conocimientos sobre los artrópodos nos complican bastante el modo de encarar su estudio. Hay tres preguntas muy
importantes, muy básicas, y que están en los últimos años muy discutidas, que hacen a cómo vamos a encarar el estudio de los mandibulados. Una es, ¿son los crustáceos un grupo monofilético? Cuando nosotros decimos crustáceos, si seguimos una práctica sistemática, cladista, filogenética, estamos diciendo que ese grupo, reconocemos grupos monofiléticos, si no, no hablamos de esos grupos. Entonces hay que tener cuidado con esto. Cuando hablamos de crustáceos, ¿estamos haciendo mención a un grupo monofilético, un grupo parafilético, un grupo polifilético? ¿Qué estamos hablando? Lo mismo pasa con los miriápodos. ¿Los consideramos un grupo monofilético o no? Porque si bien nosotros a los miriápodos, ustedes ya los vieron, le encontramos ciertas características comunes que nos hacen verlos como un grupo bastante homogéneo, en realidad son bastante diferentes entre sí. Lo único que tienen en común, en general, es la organización de la tagmosis, donde tórax y abdomen conforman un tronco y donde todos los segmentos aportan un par de apéndices locomotores. Ahora, si vemos un poco más profundamente dentro de los miriápodos, vamos a encontrarnos con cosas bastante dispares, ¿sí? Por ejemplo, entre diplópodos y quilópodos, dentro de quilópodos, cómo es la respiración, ¿sí? Sínfilos y paurópodos, otro mundo. Entonces, no, miriápodos es un grupo medio tramposo que nos hace pensar que son muy parecidos entre sí, que tienen un Bauplan bastante similar y que comparten características muy generales, pero cuando empezamos a ver con un poco más de detenimiento no estamos tan seguros. Por eso la discusión previa, ¿cómo los pensamos en relación a los otros grupos de mandibulados? Si los pensamos como el grupo hermano más cercano de los insectos es una cosa, y si lo pensamos por fuera de Pancrustacea es otra. Entonces, y la tercera pregunta, si los hexápodos los consideramos como una condición o como un taxón, también es importante. Tener en claro la respuesta a estas preguntas y tener en claro cuál es la posición de los distintos autores respecto a estas preguntas cuando estudiamos mandibulados, les va a ahorrar bastante tiempo y bastantes confusiones. Como para aclarar un poco nuestra posición, para nosotros los crustáceos no son un grupo monofilético, son un grupo parafilético. Para nosotros los miriápodos sí son un grupo monofilético y es el grupo hermano de los pancrustáceos. Y para nosotros, digo para la cátedra, como para que ustedes tengan un poco más claro eso, los hexápoda es una condición y no un taxón. ¿Sí? Ahora bien, porque yo les acabo de resumir recién la respuesta a esas tres preguntas, esto no era tan fácil hace algunas décadas atrás. ¿Por qué? Porque hace 30 años, por ejemplo, que es muy poco tiempo, no había dudas de que crustácea era un grupo monofilético, definido por la presencia de dos pares de antenas, por la presencia de una larva nauplius y por apéndices birramosos. Hexápoda era un grupo natural, definido por un tórax de 3 segmentos, y miriápoda y hexápoda eran grupos hermanos que compartían la pérdida del segundo par de antenas, la ausencia de una larva de tipo nauplius, la presencia de tráqueas, la presencia de túbulos de Malpighi y apéndices unirramosos. De todo hace 30 años, muchos de ustedes no habían nacido, pero no es tanto tiempo. Fíjense que la bibliografía que ustedes tienen a mano, mucha de esa bibliografía se escribió sus primeras ediciones en este periodo o antes. Por lo tanto, muchas de las cosas que están incluidas en esa bibliografía, pero que no se dicen taxativamente, es que los crustáceos eran un grupo monofilético, que hexápodo era un grupo natural, y que miriápodo y hexápodo estaban reunidos en atelocerados o unirramia en sentido estricto. ¿Sí? Hasta hace pocas décadas no había consenso acerca de la homología de las mandíbulas de crustáceos versus las de miriápodos e insectos, es decir, teníamos como paradigma
que el modelo apendicular de artrópodos era más el de Manton. Y también no teníamos muy claro la presencia de un acro en el esquema corporal general de los artrópodos, ¿sí? Entonces, todas estas cuestiones evolucionaron en los últimos 20, 30, 40 años, pero en mosaico. Todas estas hipótesis, teorías fueron evolucionando en mosaico. Y este es el gran problema que tenemos cuando nos ponemos a estudiar los artrópodos hoy. Es decir, que estas propuestas, hipótesis, teorías, certezas, aunque no estén taxativamente explicadas en un texto, están influyendo en lo que dicen los autores. Entonces, todo esto dejó una gran cantidad de inconsistencias o anacronismos en la literatura, lo que a ustedes les complica un poco encarar el estudio de la materia, y que son toda la mayor cantidad de dudas y de consultas que surgen antes de los finales, tienen que ver con estas inconsistencias o anacronismos. ¿Por qué un autor dice una cosa y dice otra? No me cierran cuando dicen una A y dicen B y dicen C, y es un lío. Y el lío deriva de esto, ¿sí? Entonces, nada, creo que es bastante interesante desde el punto de vista del estudio sistemático de un grupo. No hay muchos grupos que presenten estas complejidades, pero bueno, sepan que existen, se las venimos diciendo desde el inicio de la materia, porque si no las tienen en cuenta se les va a complicar bastante la comprensión del grupo. Para redondear un poco, ¿cómo vamos a definir a los mandibulados? Por un grupo con una tagmosis básica de un céfalo con 6, ocular, antenal, intercalar, mandibular, maxilar 1 y maxilar 2. Si quieren, en algunos grupos el intercalar le podemos decir antenal 2. Un tórax variable y un abdomen variable. Variable en respecto al número de segmentos que pueden integrarlo, pero lo que sí es una tagmosis de 3 tagmatas, ¿sí? Céfalo, tórax y abdomen. El céfalo tiene 6 segmentos, tiene 5 pares de apéndices, generalmente unifuncionales, 2 pares de antenas que se pueden perder cuando se terrestrializan, perder o reducir, un par de mandíbulas y 2 pares de maxilas. El segundo par de maxilas tiene, los grupos que se terrestrializan tienen distinto grado de evolución, distintas morfologías. Pueden presentar un escudo o un caparazón, tienen un par de ojos compuestos y un número variable de ocelos. El tórax es extremadamente variable en la cantidad de segmentos, a veces aporta segmentos y apéndices al céfalo, estos son los maxilipedios que hablábamos antes, y a veces se asocia con el abdomen en un tronco como en miriápodos. Y en otros, en la mayoría queda como un tagma independiente. Un abdomen variable en segmentos, que puede ser probo o pistogoñado, ¿sí? Donde la posición de los poros genitales puede ser anterior o posterior, y puede o no tener apéndices desarrollados. Y estos apéndices pueden ser locomotores o no, pueden tener otra función. Los primeros mandibulados, dijimos que ya estaban presentes en el Cámbrico, fueron marinos, probablemente bentónicos, con 2 pares de antenas, con alimentación natobásica con 2 pares de maxilas, el segundo par no fusionado en un labio, apéndices estenopodiales con excitas dedicadas a la respiración, probablemente un caparazón que cubría el céfalo y parte o todo el tórax, excreción por glándulas coxales, también por las branquias, que son las excitas de los apéndices torácicos, y desarrollo anamórfico con larva náupleo. Todo este Bauplangen muy general lo podemos deducir de los Bauplanes que encontramos en todos los grupos que englobamos dentro de los mandibulados. Este plan básico habría radiado en distintas formas marinas, nadadoras, endo- y ectoparásitas, filtradoras, intersticiales, caminadoras, infaunales, bentónicas, epifaunales, ¿sí? Un montón de variaciones posibles, y habrían incursionado tempranamente
probablemente de acuerdo a algunos relojes biológicos tan tempranamente como en el Cámbrico o en el Ordovícico, en humedales costeros mixoalinos y en ambientes terrestres costeros o intermareales, aprovechando los restos de materia orgánica depositada por el mar. Esto es, que a diferencia de lo que se pensaba antes, que los artrópodos habían seguido a las plantas en la terrestrialización, quizás fueron primero los artrópodos y después las plantas. ¿Sí? Es una cosa que es muy probable que haya sucedido así. Bien. Hoy hicimos la presentación de los mandibulados, un poco creo que los situamos en el contexto del resto de los artrópodos, de dónde salieron y más o menos la diversidad que pueden llegar a presentar. En esta segunda parte del curso, antes del último, de lo que se ve en el segundo parcial, es miriápodos y lo que decíamos crustáceos anteriormente, y en la tercera parte de la materia vamos a ver exclusivamente a los insectos. Los mandibulados, de nuevo, apéndices cefálicos, antenas 1, 2, cuando están presentes, mandíbulas, maxilas 1 y maxilas 2, que se pueden transformar, funcionar en un labio en los insectos. Tagmosis postcefálica variable, céfalo más tórax más abdomen, cefalotórax más abdomen o céfalo más tronco. Hay algunas otras variables más en algunos crustáceos, por ejemplo, cuando imagínense en un langostino, en un camarón, en una langosta, en un hoplocárido, el último segmento conforma un urosoma, que podría conformar en teoría un tagma diferente al abdomen, y con distintos eventos de terrestrialización. Uno para miriápodos, tal cual lo vemos nosotros, y varios dentro de pancrustáceos. Uno probablemente para los isópodos, los bichobolita, uno que está pasando ahora para los anfípodos, algunos cangrejos, ¿sí? Y para insectos y para helipuras. O sea que hay varios eventos de terrestrialización. ¿Cuáles son los grupos actuales que integran mandibulados? Los que están subrayados los consideramos monofiléticos. Quilópoda, diplópoda, sínfila y paurópoda, malacostraca, remipedia, cefalocárida, maxilópoda y branquiópoda, todos estos son los que conforman, en términos generales, a los crustáceos. Helipura, también conocidos como parinsecta, que son colémbolos y proturos, e insecta. ¿Cómo se ordenan todos estos grupos? Bueno, estos 4 conforman miriápoda, que en el esquema o en la hipótesis filogenética nosotros estamos trabajando con mayor certeza, es un grupo monofilético, que sería el grupo hermano de los pancrustácea. 2, estos serían los 5 grandes grupos de crustáceos, pero no lo consideramos monofiléticos nosotros. 3, helipura e insecta con forma hexápoda, tampoco lo consideramos como un grupo monofilético. 2 más 3, pancrustácea. 1 más 3, o sea, miriápoda más hexápoda, atelocerata o unirramia en sentido estricto. Estas son todas las variaciones que ustedes tienen. Dependerá de cuál sea la hipótesis filogenética. ¿A crustácea no se lo considera monofilético por el tema de maxilópoda nada más? ¿O? No. Maxilópoda es un grupo que lo van a ver ahora con más detenimiento, donde no hay suficiente evidencia para considerar los grupos que están dentro de maxilópoda, que es, no sé, copépodos, un montón de grupos que pueden entrar y salir. No hay sinapomorfías que justifiquen considerarlos un grupo monofilético. Crustácea no se considera monofilético porque no hay, ahora lo vamos a ver un poco más de detalle, no hay sinapomorfías que nos aseguren que es un grupo monofilético. Ah, o sea, okay. Considerar a crustácea como grupo monofilético sería casi sinónimo de decir pancrustácea, o dependerá de la hipótesis de mandibulados. Ahora lo vemos. Miriápodos ya lo vieron, así que no vamos a pasar
por alto cuáles son las características que los reúnen. Tengan en cuenta esto, que se puede considerar como un grupo monofilético, o un grupo parafilético, y que puede estar más relacionado con los insectos y con los onicóforos en uniramio en sentido lato, amplio, con pancrustácea dentro de mandibulata, o con quelicerados en paramidioquelata o paradoxópoda. ¿Sí? Eso ya lo vieron, pasamos de largo. Crustáceos. Bueno, en principio tengo que decirles que hay mucha gente que considera que los crustáceos son un grupo monofilético. Aún hoy lo siguen considerando, y la mayoría de las personas que consideran los crustáceos como un grupo monofilético son los carcinólogos, que son los biólogos que se dedican específicamente al estudio de los crustáceos. Nosotros consideramos que son un grupo parafilético. En la mayoría de las propuestas en los últimos 10, 15, 20 años sustentan esta postura de que es un grupo parafilético. Si consideramos a los crustáceos tal cual entendemos hoy las características que los definen como un grupo monofilético, ese grupo monofilético sería similar a mandibulados, sería sinónimo de mandibulados o de pancrustácea. Así que nosotros siempre vieron que en la mayoría, en todos lados ponemos crustáceos o en itálica, o los ponemos castellanizado como para que no consideren que es el nombre de un taxón. ¿Qué presentan los crustáceos? Una gran disparidad morfológica, en tanto a los apéndices, a la tagmosis, al desarrollo, a la biología y al hábitat. Marinos, de agua dulce, terrestres, endo y ectoparásitos. Hay una gran riqueza específica y hay un excelente registro fósil porque, como ustedes ya saben, su tegumento presenta depósitos de carbonato de calcio. ¿Cuáles serían las características diagnósticas, ¿sí?, para considerar a un artrópodo dentro de los crustáceos? Primero, que son mandibulados, que tienen 2 pares de antenas, que pueden presentar larva náupleo, que tienen ojos compuestos tetraconados, que tienen ojos simples dorsales, que tienen un sistema endocrino, glándula X, glándula del seno y órgano I, cutícula con depósito de carbonato de calcio, ciegos gástricos muy desarrollados, mesenterón a veces muy reducido, glándulas coxales, que van a tomar distintos nombres de acuerdo a los apéndices donde desemboquen, antenales, verdes, maxilares. Estas glándulas pueden estar presentes en 1 o 2 pares y van variando su posición de acuerdo a la ontogenia. Los apéndices tienen excitas desarrolladas para nadar y o para respirar, que podemos llamar epipoditos, branquias, y pueden presentar 2 o 3, o ahí podría poner 4 tagmata. Pueden o no tener caparazón, pueden respirar por excitas de apéndices torácicos o de apéndices abdominales, pueden o no tener cámara branquial, pueden tener apéndices de laminado para la respiración, como en isópodos, pueden presentar invaginación del tegumento en apéndices abdominales para la respiración en isópodos terrestres, puede estar el circulatorio muy bien desarrollado, como malacostracos, puede estar poco desarrollado, tienen presencia de hemocianina, que es un pigmento respiratorio, son dioicos, algunos grupos hermafroditas, protrándicos, la mayoría, pueden presentar partenogénesis con alternancia de generaciones. Esto es muy clásico en estos grupos, cladóceros, enanostracos, como una adaptación a ambientes inestables. Pueden ser pro u opistogoneados, pueden ser ana y epimórficos, con y sin metamorfosis. Entonces, lo que vemos es muy difícil de diagnosticar a los crustáceos, ¿sí? No hay un solo carácter que podamos usar como exclusivo para crustáceos y que no esté relacionado con adaptaciones o como parte de un bauplan primariamente marino. Entonces, si nos encontramos con un mandibulado basal, ese mandibulado va a ser marino. Dijimos que los mandibulados se originan eran organismos marinos, ya están en los mares cámbricos.
Por lo tanto, todas las características que hacen al bauplan de un mandibulado marino van a ser las mismas que nos van a permitir diagnosticar, entre comillas, a un crustáceo actual. ¿Por qué pasa eso? Porque los crustáceos actuales, o los grupos que nosotros consideramos dentro de crustáceos, son los únicos mandibulados primariamente marinos que quedan. El resto de los mandibulados, miriápodos, helipura, insecta, se terrestrializaron. Por tanto, estos grupos que se terrestrializaron sufrieron cambios en su bauplan para poder hacer frente a las limitaciones del medio terrestre. ¿Y qué pasa con ellos en este caso, que son crustáceos y son terrestres? Estos casos, por ejemplo, los bichos bolitas, podemos pensar en los bichos bolitas, en estos isópodos terrestrializados. No son tan diferentes a otros grupos que consideramos primariamente crustáceos, como por ejemplo los isópoda marinos, ¿sí? Hay muchos bichos bolita marinos. Nos encontramos con un bicho bolita adaptado al medio terrestre. Entonces sabemos que ese bicho bolita se terrestrializó independientemente de cualquier otro linaje de crustáceos o de mandibulados o de artrópodos que ustedes quieran ver. Entonces ahí vemos que hay ciertas adaptaciones que pueden marcar tendencia en cómo responde un bauplan primariamente marino a las limitaciones del medio terrestre. Reducción de antenas, reducción de excitas, internalización de tegumento para la respiración. Hay un montón de cosas que podemos empezar a ver que se replican en distintos linajes que lograron la terrestrialización. Lo que pasa con los isópodos, con los bichos bolitas, es que son tan isópodos que no tenemos duda que son isópodos. Son tan parecidos a los isópodos marinos que no tenemos duda que son isópodos. Por lo tanto, no tenemos duda que estaban dentro de los crustáceos, porque son marinos. Es un caso especial dentro de un grupo marino. Lo que pasa en general es que en miriápodos, en insectos y en helipuras, morfológicamente están tan distantes de los mandibulados basales que eran marinos, que los diferenciamos y eso nos permite darle cierta cohesión al grupo de los crustáceos. ¿Sí? Pero pasaría lo mismo que pasa con reptiles en vertebrados. Los reptiles dieron lugar a un montón de grupos. Dieron lugar a mamíferos, dieron lugar a aves. Nosotros seguimos hablando de reptiles sin considerar a todos los descendientes de los reptiles. Entonces seguimos hablando de reptiles de un modo evolucionista, ¿sí? Ustedes recuerdan cuando cursaron taxonomía seguramente, que había como distintas escuelas o distintos paradigmas para clasificar el paradigma esencialista o fijista, el paradigma de los evolucionistas y la hipótesis o la escuela, más que paradigma, filogenética o cladista. Entonces, si nosotros seguimos los preceptos de la escuela cladista, tenemos que considerar que los taxones son clados, y los clados los definimos por tener antecesor común y todos sus descendientes. Entonces, volviendo a los crustáceos, si los crustáceos son lo que queda de los mandibulados que no se terrestrializaron, no podemos hablar de crustáceos en tanto un taxón, porque no conforman un grupo monofilético. Tenemos que incluir a todos los que surgieron de ahí. Entonces, ¿podemos incluir a los miriápodos? Bueno, vemos qué hipótesis seguimos. Según Pancrustácea, no, los miriápodos es el grupo hermano. Debería haber algún grupo de mandibulados más basal todavía que dio lugar a los Pancrustácea y a miriápoda. ¿Y qué tipo de función sensorial, ¿no? Obviamente cumple la antena en los crustáceos que después se pierde en los que son terrestres? Bueno, la antena 2 es una buena pregunta. Cambia muchísimo la densidad del medio, en primer lugar. Entonces, cambia mucho la capacidad sensorial en el agua o en el aire, aparecen órganos diferentes como las tricobotrias que no son funcionales en el agua, pero sí son funcionales en
en el medio terrestre, en el aire. Eso podría permitir la reducción de algún par de apéndices. Y que el segundo par de antenas en crustáceos, ustedes lo van a ver a partir de ahora, no tienen siempre una función sensorial. Entonces es un par de apéndices que salta de funciones, que es bastante variable, y que quizás en los grupos que se terrestrializaron vemos que hay una tendencia a su reducción. No sé, obviamente en evolución no hay un curso a seguir, si no sería una cuestión tautológica, pero ¿cómo justificamos, cómo vemos la adaptabilidad de un bauplan con un par menos de antenas en el medio terrestre? Podríamos llegar a pensar que podría llegar a ser un poco más adaptativo por una economía de recursos y por un desarrollo de órganos en la cutícula un poco más, órganos sensoriales, cuticulares con una fineza en la percepción mayor, como son las tricobótreas, en comparación con pelos sensoriales comunes. Podríamos pensarlo por ese lado, pero es para pensarlo, no hay nada concreto. Gracias. Para terminar, si nosotros definimos a un crustáceo por estas cuestiones, son las mismas cuestiones con las que tenemos que definir un mandibulado. Por lo tanto, eso nos da la pauta de que los crustáceos no tienen una sinapomorfía que los justifique. Las cosas que justifican a los crustáceos son las características muy relacionadas con el medio acuático, que nos sirven también para diagnosticar a los pancrustácea o a los mandibulados, depende de la hipótesis que siga. La pérdida de una larva nauplio no sería viable en el medio terrestre, la pérdida de branquias, la pérdida de glándulas coxales y la aparición de túbulos de Malpighi. Fíjense que los artrópodos, cuando se presentan las limitaciones del medio terrestre y es tratar de evitar la pérdida de agua, en todos los casos desarrollan algo parecido en el sistema digestivo, que son túbulos de Malpighi. Lo vemos en arácnidos, lo vemos en miriápodos, lo vemos en insectos. Así que podemos empezar a ver cómo hay cierta unidad de respuesta en el bauplan de los artrópodos. Bien. Dentro de los crustáceos, o de lo que nosotros consideramos crustáceos, de lo que van a considerar crustáceos todos los libros que ustedes vayan a ver, vamos a encontrar como 5 grandes grupos que, dependerá de los libros, pueden estar diferentemente planteados. Pero lo que vamos a ver nosotros en la cursada son estos 5: cefalocáridos, remipedia, branquiópoda, maxilópoda, que hay bastante certeza que no es un grupo monofilético, y como no es un grupo monofilético, se puede ver separado en ostrácoda, mistacocárida, copépoda, branquiura y chirripedia, y malacostraca. En alguna otra clasificación podemos encontrar a filópoda, que reúne a los grupos de pancrustácea con apéndices filopodiales. Esto ya lo van a ver con más detalle cuando vean la parte que viene. Algunas características que debemos considerar cuando vemos estos grupos de pancrustácea no terrestrializados. La presencia de un filamento frontal cerca de las antenas 1, que no son considerados de origen apendicular, los podemos encontrar en remipedia y en algunas larvas de maxilópodos. Antena 1, con 1 o 3 ramas, una rama en maxilópodos, cefalocárida, branquiópoda y algunos eumalacostracos, 2 ramas en remipedia y varios malacostraca, 3 ramas en oplocárida, variación debida probablemente a pedomorfosis, porque hay una rama en estados larvales. Todos estos nombres que ustedes quizás no conocen, no se preocupen, los van a empezar a ver a partir de esta segunda parte. Antena 2, función locomotora, captura de alimento en larvas. En adultos es primariamente sensorial. Mandíbulas más maxilas 1, más maxilas 2. Presentan palpo más enditas, labro o labio superior, más paragnatos o labios inferiores. Todas estas son características morfológicas que tienen que tener en cuenta y también varían muchísimo los grupos. Apéndices torácicos pueden estar transformados en maxilipedios que asisten al procesamiento del alimento. Su segmento puede o no fusionarse al céfalo. Su número varía de acuerdo al grupo. Podemos encontrar 1 en remipedios, mistacocáridos, en copépodos,
en Cirripedia 6, en Hoplocárida 5, en Eumalacostraco de 1 a 3. Apéndices abdominales solo vamos a encontrar en los Eumalacostraca. Se pueden tener nombres específicos como pleópodos o urópodos. Urópodos cuando el último par está diferenciado y forma un urosoma. Apéndices caudales, que se llaman apéndices pero que no serían de origen apendicular. Extensiones del telson. ¿A qué se le llama telson? Este es un término bastante controvertido también, porque viene de la época del acron, soma y telson, y se le llama telson en continuidad, digamos, discursiva al último segmento sinano terminal. Si el último segmento del cuerpo, la última región del cuerpo, tiene el ano terminal, se llama segmento anal, como para diferenciarlo. No se dejen confundir con la palabra telson respecto a el esquema de la época de articulata, que era acron, soma y telson, como se dividía el cuerpo de los artrópodos. En esta región posterior podemos encontrar lóbulos caudales, podemos encontrar ramas caudales o caudal rami, podemos encontrar furcas caudales o furca, ¿sí? Toda esta terminología diferente se aplica a los grupos de crustáceos, para decirlo con más propiedad de pancrustácea no terrestrializados, ténganla presente. Vamos a encontrarnos con grupos con caparazón o con escudo. Llamamos escudo a la fusión de segmentos cefálicos. Podemos encontrarnos con epímeros, son lóbulos laterales en cada segmento, pueden tener una posición lateral u horizontal, como en los isópodos. Vamos a encontrarnos también con caparazón. El caparazón generalmente se origina a partir de un solo segmento, del tergo de un solo segmento. Ese segmento mayoritariamente es el maxilar 2, es decir, el último del céfalo. En algunos casos puede ser el maxilar 1, y en algunos casos, por ejemplo en los trácodos, donde la larva nauplio se origina. La larva nauplio, ustedes ya lo deben saber, es una larva que presenta 3 pares de apéndices, es decir, que tiene 4 segmentos: el ocular, el mandibular, el antenal 1 y el antenal 2. Si nos encontramos con una larva nauplio con caparazón, ese caparazón no pudo haber surgido ni en el maxilar 1 ni en el maxilar 2. Así que, en todos los casos, no siempre estamos hablando de una estructura homóloga. Estaba presente en artrópodos cámbricos, y las funciones del caparazón básicamente es protección y también respiración. El caparazón puede ser simple, puede ser bivalvo, o puede transformarse en un manto que genera placas. Por ejemplo, un caparazón simple que cubre el céfalo y el tórax, parte del céfalo y parte del tórax, como en un hoplocárido, en un cangrejo, en un camarón. Podemos tener parte del caparazón cubriendo las branquias, podemos tener parte del caparazón, o sea, las branquias expuestas, como en el krill, va a ir variando. Podemos tener el caparazón bivalvo, que puede cubrir tórax y abdomen, puede cubrir el céfalo, o sea, tórax y abdomen acá, la cabeza no está cubierta por el caparazón, puede cubrir céfalo más algunos segmentos del tórax, puede cubrir todo el cuerpo, como el caso de un ostrácodo. O puede transformarse en un manto, y ese manto producir placas calcáreas, como por ejemplo los cirripedios, con pedúnculo y sin pedúnculo. Estos organismos, los cirripedios, se originan a partir de un anauplio con un caparazón bivalvo. Después, una vez que se fijan al sustrato, se transforma, hay una modificación total del cuerpo, y ese caparazón se transforma en este manto. Entonces, tenemos tanto escudos, epímeros y caparazones muy variables dentro de estos grupos. El desarrollo, como dijimos, puede ser anamórfico, consideramos que es el desarrollo básico de los mandibulados, que parte siempre de una larva nauplio, cuando hablamos de una anamorfosis regular, con 3 pares de apéndices, antenas 1, antenas 2 y mandíbulas, y después se van adicionando segmentos a lo largo de su ontogenia hasta que tienen el número máximo, el número final de segmentos.
A ese desarrollo llamamos desarrollo anamórfico, van adicionando segmentos a lo largo de su vida. Lo podemos diferenciar en anamórfico regular y irregular, según sea el patrón de aparición de apéndices en este desarrollo, y si no, tenemos el desarrollo, ya conocemos, epimórfico, donde el artrópodo surge del huevo, nace con el número definitivo de segmento. Bien, con respecto a la tagmosis, esto está mal, porque no lo cambié. Pero fíjense que el primer número siempre es 5 y debería ser 6. Entonces lo voy a cambiar y voy a cambiar el PDF que está en el aula. Fíjense la gran variedad, la gran disparidad que hay respecto a la tagmosis. 5, 8, 12, 5, 16, 41, 5 y números variables, que serían 6. 6 más 11 a 19 más 8, 6 con 11, no se sabe, hasta 40, 6 más 10 hasta 32, 6 más 4 o 6 y no se sabe después qué pasa, 6 más 3, 6 más 10, 6 más 6, diferenciados en 2 más 4. Fíjense toda la disparidad que hay. A esto le sumamos que no existen límites constantes de tagmata, dependerá de cada grupo, no existe un número constante de segmentos en cada tagmata y no existe un número constante de tagmata. Es muy difícil entonces diagnosticar a un crustáceo. Ustedes imaginarán, no tenemos apéndices, no tenemos nada de qué agarrarnos para tener algo bien concreto que nos permita diferenciarlos, diagnosticar. Entonces, para terminar, ¿cómo nos referimos a los crustáceos? Nos vamos a referir a los crustáceos de acuerdo a cómo los consideremos como grupo. Entonces, tenemos que saber qué significa el término crustácea o crustáceo. Cuando hablamos de crustácea con esta grafía, estamos pensando, este es el nombre de un taxón. Entonces tenemos que tener bien en claro, cuando hablamos de crustácea como taxón, qué diagnosis tiene, qué sinapomorfías tiene, qué incluye. O si hablamos como crustáceo, con el tilde, lo estamos castellanizando, lo hablamos en términos más coloquial, en ese caso podemos estar haciendo referencia a un grupo parafilético, polifilético, como ustedes quieran. Si son un grupo monofilético y cómo se relacionan con el resto de los artrópodos. Y acá lo que traté es de mostrarles un poco qué es lo que piensan los carcinólogos, pero no necesariamente lo que dicen. Entonces, por ejemplo, este libro que ustedes tienen en la bibliografía, específicamente sobre crustáceos, dice, crustáceos no se refiere a un grupo natural, sino a un tipo, a una clase de morfotipo, o mejor, a un grupo específico de diferentes morfotipos. Aunque esta es una caracterización suave, ¿sí? Parece ser la más útil en el contexto actual. O sea, no se juegan mucho. Sin embargo, esto es lo más revelador. Este señor es Fredrik Schramm, ustedes tienen bibliografía, es uno de los carcinólogos, mejores carcinólogos y más reconocidos. Schramm decía que hay más especies de insectos que en cualquier otro grupo en el mundo y más individuos de nematodes que en cualquier otro grupo del mundo. Pero la capacidad innata de los crustáceos de tagmatizar y especializar segmentos del cuerpo y apéndices asegura que es el grupo con mayor cantidad de planes de organización que ningún otro grupo en el mundo. Por esta razón, más allá de las características de la cabeza, es imposible de caracterizar a los crustáceos, excepto por marcar tendencias hacia ciertas condiciones o estados. O sea, un carcinólogo, uno de los mejores carcinólogos, está en problemas cuando intenta definir qué es un crustáceo. Lo que sigue es un poco más revelador. Dice, por no tener un nombre, nosotros perdemos el poder de comprenderlo. Entonces, lo que quiere decir Schramm es que para poder comprender, para poder hablar de algo, es bastante psicoanalítico esto, le tiene que poner un nombre. ¿Cuál es el nombre que le pone a esto que quiere entender? Le pone el nombre crustáceos.
Y finalmente, en el mismo texto, el mismo autor dice que crustáceos son un filum de artrópodos. O sea, no quiero polemizar con Schramm ni con los carcinólogos, pero me da la impresión que frente a todas estas cosas que se dicen, es que nadie tiene muy claro, dentro de la carcinología, si crustácea es un grupo monofilético. No saben cómo abordarla, me parece la realidad de considerar que no es un grupo monofilético, sino que no es un grupo en sí, sino que es un grupo parafilético. Bueno, muy bien. No sé si fui claro. No es muy claro el tema de los crustáceos. Lamento. Lamento la situación, pero no puedo hacer otra cosa. ¿Alguna consulta? ¿Nada? Bueno. Entonces, a partir de la semana que viene van a empezar a ver crustáceos. Y recuerden siempre que hablamos de crustáceos en un término totalmente coloquial, ¿sí? Dejar de grabar. ¿El PDF de este PDF lo tiene que corregir y lo vuelve a subir? ¿O? Sí, está subido, aquel que lo bajó, fíjense en esa diapositiva que viene de antes y no le modifiqué el primer número de segmentos para el céfalo. Según lo que vamos ahora como para homogeneizar un poco las cosas, le ponemos 6, considerando que hay un segmento ocular, que es el que provee el protocerebro y los ojos compuestos, y después vienen los otros 5, que son los que aportan los apéndices, ¿sí? Si ustedes ya lo bajaron, corrijan eso, y si no, yo ahora en el transcurso del día lo voy a corregir y lo voy a cambiar, pero para ya tenerlo cambiado, pero fíjense qué es eso. Una consulta, yo no rendí para la promoción, el presente no lo pongo, ¿no? No. Listo. No. ¿Alguna otra cuestión? ¿Consulta? ¿Duda? Sí, las notas de la promoción, ¿dónde aparecen? ¿No fueron comunicadas? En el momento nos decían que si estábamos Yo no aprobados recibí la o no, mail. dijeron que después por mail nos mandaban la nota Qué específica. cátedra desorganizada, ¿no les mandaron el mail? A mí por lo menos no me llegó. Bueno, perdón entonces, lo vamos a No, mandar. a mí tampoco. Nos olvidamos, nos emocionamos con las vacaciones. Hoy les mandamos, ¿sí? Bueno, gracias. Hoy les mandamos.